Los truenos rugieron sobre las montañas antes de que la tormenta naciera. En la aldea de Frostheim, un hombre golpeaba el hierro bajo un cielo sin lluvia. Cada martillazo de Einar resonaba con un eco que no pertenecía a este mundo. El fuego de la fragua se tornó azul. Las runas del yunque ardieron solas. Entonces comprendió que el viento pronunciaba su nombre. Las llamas danzaban como si recordaran un poder antiguo, y el trueno respondió a su ritmo. Un relámpago cayó lejos, pero su luz pintó un símbolo en el aire, el mismo que los dioses juraron olvidar. Einar alzó la mirada, el sudor mezclado con el resplandor, y algo dentro de su pecho rugió con la voz del trueno. ¿Y si un simple mortal cargara el poder que los dioses temen? Einar despertó antes del alba, el sonido del trueno aún vibrando en sus huesos. El fuego de la fragua estaba extinguido, pero un leve resplandor azul recorría las vetas del metal que había trabajado. Afuera, el viento arrastraba susurros en una lengua antigua, como si las montañas hablaran entre sí. Caminó hacia el río helado y vio su reflejo distorsionado. Sus ojos ya no eran del todo humanos. Una sombra se movió tras él, la silueta de una anciana cubierta por pieles. El hijo del trueno no puede esconder su fuego, dijo la voz, rasgando el silencio. El corazón de Einar golpeó como un tambor de guerra. La volva conocía su secreto antes de que él mismo lo entendiera. La anciana extendió su mano temblorosa y tocó el pecho de Einar. Un temblor recorrió el aire, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Tu sangre canta, hijo del trueno, murmuró. Pero los dioses callan porque temen tu nombre. Einar quiso responder, pero su voz se perdió entre ecos. En su mente resonaron imágenes, una tormenta sin fin, un martillo envuelto en fuego, y un padre que lo observaba desde las nubes. Cuando abrió los ojos, la volva ya no estaba. Solo quedaba una runa ardiente en la nieve, marcando su destino. Einar regresó a su taller en silencio. Cada paso parecía resonar más de lo que debería, como si el suelo recordara su nombre. Al entrar, el fuego del hogar se encendió solo, azul y sereno. En el aire flotaba un olor metálico, y sobre el yunque había un símbolo grabado, el mismo que había visto en su visión. Sintió un impulso instintivo de tocarlo, y cuando sus dedos rozaron la runa, una descarga de energía recorrió su cuerpo. Vio relámpagos ardiendo en los cielos. Escuchó la risa de un dios lejano. Y por un instante, todo el universo respiró con él. La noche cayó sobre Frostheim. Desde su puerta, Einar observó los cielos partidos por relámpagos mudos. Cada destello parecía responder a su respiración. Los aldeanos cerraban ventanas, murmurando plegarias. Sabían que algo había cambiado en el aire. En lo alto de las montañas, un trueno retumbó, pero no fue natural. Una figura gigantesca se perfiló entre las nubes. Thor había sentido la llamada. Einar. Sin entenderlo del todo, sintió por primera vez. El hijo olvidado y el padre del trueno escuchaban el mismo latido. El amanecer trajo un silencio imposible. Ni cuervos, ni viento, ni fuego. Einar recogió su martillo y la runa ardiente, dejando atrás la aldea. La nieve se hundía bajo sus pasos mientras el cielo permanecía inmóvil, como conteniendo un secreto. En las alturas los rayos caían sin sonido,
partiendo el hielo en líneas perfectas. Su respiración se mezclaba con la niebla, y cada exhalación parecía responder con un trueno lejano. «¡Padre!», murmuró sin saber por qué. Y el eco le respondió. A lo lejos, una sombra con un solo ojo lo observaba desde un risco. El destino ya lo había encontrado. En una cueva iluminada por runas antiguas, Einar encontró refugio. Allí el aire olía a piedra mojada y tiempo olvidado. Grabados en las paredes mostraban guerras entre dioses y hombres, martillos cayendo del cielo, relámpagos rompiendo montañas. Cuando su mano rozó una de las figuras, el muro respondió con un destello su propio rostro tallado entre los antiguos héroes. Cayó de rodillas, temblando, comprendiendo que su existencia ya estaba escrita mucho antes de su nacimiento. Y en ese instante, escuchó una voz profunda en su mente. No temas lo que eres. Teme lo que harás cuando recuerdes. Los días siguientes se perdieron entre hielo y visiones. A veces veía figuras caminando sobre los rayos, otras escuchaba su propio nombre gritado desde el trueno. En una de esas tormentas, un hombre apareció entre la neblina, vestido con pieles negras y sonrisa torcida. «Tu poder huele a sangre de Dios», dijo Loki, sus ojos verdes brillando como serpientes. Einar apuntó su martillo hacia él, pero el trueno se detuvo. Loki inclinó la cabeza. «Si quieres respuestas, sigue el camino donde el rayo toca la tierra. Pero cuidado, no todos los dioses desean un heredero». Einar siguió el consejo del embustero. Subió por un sendero tan antiguo que los árboles parecían recordar su paso. En la cima encontró un altar cubierto por escarcha. Al tocarlo, un trueno lo envolvió y su cuerpo ardió con la fuerza del rayo. Vio imágenes de Thor golpeando los cielos, del martillo Mjolnir cortando la oscuridad. En medio de la visión, el dios del trueno volvió su mirada hacia él, no con ira, sino con dolor. «¿Por qué me ocultaste?», gritó Einar al vacío. Y el trueno, por primera vez, respondió con un lamento. Cuando el relámpago se disipó, Einar yacía en la nieve. El cielo era un espejo roto, y sobre él descendía una figura envuelta en rayos. Thor aterrizó frente a él, el suelo temblando. Entre ambos hubo silencio. Padre e hijo, separados por dioses y vergüenza. «No debiste existir», murmuró el dios. «Pero existo», respondió Einar, levantándose con el martillo en la mano. Sus ojos eran los del trueno mismo. El aire se partió entre ellos. En el siguiente latido, los cielos rugieron. El Bifrost ardía con una luz tempestuosa cuando los dioses fueron convocados. Freyja, con su armadura dorada, cruzó el puente, mirando el horizonte fracturado. En el gran salón de Valaskhalf, Odín golpeó su lanza contra el suelo. «El equilibrio se quiebra», anunció. Los truenos respondieron a su voz. Thor, aún cubierto de escarcha, permanecía de pie, con la mirada clavada en el vacío. Ninguno se atrevió a pronunciar el nombre de su hijo. Loki se reclinó en su trono con una sonrisa apenas contenida. «¿Y si el bastardo del trueno no busca guerra, sino su lugar?», murmuró. El silencio fue la única respuesta. Odín se levantó. «El hijo olvidado de Thor amenaza la raíz del árbol del mundo. Si no lo detenemos, el trueno caerá sobre todos». Thor bajó la cabeza, la vergüenza mordiendo su pecho. «No pedí su nacimiento», murmuró, «pero lleva mi sangre». Freyja lo observó con tristeza. «Entonces lleva también tu destino». Loki rió suavemente. «¡Qué ironía!». Los dioses, temiendo a su propia carne,
El ojo de Odín centelleó con furia. Las runas del techo comenzaron a girar. Sellando el juramento, el consejo de los Esir cazaría a Einar hasta que su sangre dejara de cantar. Cuando el juramento fue pronunciado, los cielos de Asgard se oscurecieron. Cada dios sintió el peso del destino. En los pasillos vacíos, Freyja caminó sola, sus pasos resonando sobre piedra celestial. Una lágrima cayó en silencio. Ella conocía la verdad, no era Einar quien amenazaba a los dioses, sino el miedo que los gobernaba. En un gesto de desafío, tomó una pluma de su casco y la arrojó al viento, enviando un mensaje hacia Midgard. Encuentra tu voz, hijo del trueno, antes de que te silencien. Mientras tanto, en Midgard, Einar dormía en una cueva helada, exhausto. En su sueño, la pluma de Freyja cayó sobre su pecho, transformándose en luz. Vio entonces un campo de batalla, los dioses marchando contra él, y su padre encabezando la carga. Despertó con un grito, el eco rebotando entre las piedras. No huiré. No huiré, juró. Afuera, el cielo rugía. El poder en su interior respondía al llamado. Su piel brillaba con runas antiguas. El fuego azul regresaba a su sangre. El hijo del trueno había aceptado su destino. En Asgard, Thor miró el horizonte del Bifrost. Los relámpagos lo envolvían, pero no traían fuerza, sino dolor. «Padre», dijo sin volverse, «¿y si mi sangre no fue error, sino advertencia?» Odín guardó silencio largo rato, su ojo perdido en los relámpagos que unían los mundos. Entonces el fin ya comenzó. Thor cerró los ojos. En Midgard, un trueno sin lluvia marcó la decisión de los dioses. El cazador y la presa compartían el mismo corazón. El cometa cruzó los cielos de Midgard como una herida ardiente. Einar lo vio caer detrás de las montañas y comprendió su llamado. Recorrió la tundra hasta hallar el cráter donde el fuego aún respiraba. El metal del cielo chispeaba con energía pura, más viva que cualquier llama. Lo tomó con sus manos desnudas, el dolor abriéndose como canto. Cada golpe de su martillo arrancaba un rugido del trueno, y las runas antiguas se encendían en el aire, orbitando a su alrededor. Forjaba no un arma, sino un símbolo, la prueba de que los dioses podían nacer del miedo y morir del hombre. Durante 7 noches, Einar golpeó sin descanso. El cometa se volvió canto, la fragua, templo. Su martillo tomó forma un núcleo de trueno encerrado en hierro del cielo. Cuando lo alzó, el viento se inclinó ante él. Pero el precio fue su carne, su piel marcada, sus venas ardiendo con fuego divino. En el último golpe, una voz profunda resonó en su mente. El poder no se hereda, se soporta. El silencio que siguió fue absoluto. Einar sonrió, con lágrimas de sangre. Había creado un arma digna de los dioses y de su caída. En Asgard, los dioses sintieron la vibración del nuevo trueno. Enjolnir tembló sobre el altar de Thor, como si reconociera a su hermano. Odín cerró su único ojo. Ha forjado su desafío. Freyja apartó la mirada. Loki sonrió, saboreando el caos. Thor salió del salón sin hablar, cada paso resonando como tambor de tormenta. En el horizonte, 2 rayos se cruzaron, dividiendo el cielo, uno dorado, otro azul. El padre marchaba al encuentro de su hijo. Einar ascendió la montaña más alta de Midgard, su nuevo martillo reluciendo como un fragmento del sol. Cada paso lo acercaba a la frontera del mundo. El cielo rugía,
El aire se fracturaba. De repente, un relámpago cayó frente a él, abriendo un portal de fuego. Thor emergió entre las nubes, gigantesco, con el trueno retumbando en sus venas. «Devuélveme lo que robaste de mi sangre», tronó. Einar apretó el mango del arma. «No robé nada». «Solo reclamé lo que me negaron». Los rayos se cruzaron y la guerra comenzó. El primer golpe partió el aire. Mjolnir descendió como una montaña en llamas. El martillo de Einar lo detuvo con un rugido que sacudió los valles. La tierra se abrió. Los océanos temblaron. Padre e hijo intercambiaron golpes que encendían el cielo. Cada impacto era un recuerdo: la ausencia, la vergüenza, el amor oculto. Cuando finalmente se separaron, Thor respiraba con dificultad. Einar se mantuvo en pie, el trueno detrás de él. «No quiero tu trono», dijo. «Solo quiero mi nombre». Thor bajó la mirada. Por primera vez, el dios del trueno comprendió el peso de su silencio. El choque de ambos martillos atravesó los 9 mundos. Los cielos se desgarraron, el fuego y el hielo se mezclaron en un solo rugido. El Yggdrasil tembló, sus ramas gimiendo como si sintieran dolor. Thor y Einar fueron lanzados a través del vacío hasta el corazón del árbol del mundo, donde las raíces brillaban con almas antiguas. Allí el tiempo se detuvo. «Aquí nació todo», dijo Thor, con voz quebrada. «Y aquí todo termina». Einar alzó su martillo. «No, padre. Aquí comienza lo que los dioses negaron». Las raíces ardieron con la furia de ambos. El martillo de Einar golpeó una raíz y el mundo gritó. Miles de chispas divinas escaparon como estrellas fugaces. Odín, desde su trono, sintió el temblor. El hijo del trueno está rompiendo el tejido. Freyja cayó de rodillas, sus lágrimas convirtiéndose en luz. «No lo destruye, lo libera». Mientras tanto, en el corazón del árbol, Thor atacaba sin piedad, cada golpe lleno de culpa. Einar resistía, su cuerpo hecho de heridas y relámpagos. «No soy tu enemigo», gritó. Pero los dioses no escuchan cuando temen. De pronto, una grieta atravesó el cielo del árbol. De ella surgió Odín, envuelto en sombras y fuego. «Basta», tronó, su lanza apuntando a Einar. «Tu existencia amenaza los 9 reinos». Thor intentó interponerse. «Padre, no lo entiendes». Pero Gungnir ya había sido lanzada. Einar alzó su martillo. El impacto creó un silencio absoluto. Por un instante, el universo respiró. La lanza se quebró en 2. El ojo de Odín se abrió de asombro. Ninguna fuerza mortal debía resistirlo. Y sin embargo, el hijo olvidado del trueno permanecía en pie. Odín cayó de rodillas, su lanza reducida a polvo. «El fin se aproxima», murmuró. Thor se acercó a Einar, respirando con dificultad. «Lo detuve para protegerte y ahora veo que eras tú quien podía salvarnos». Einar lo miró, sus ojos llenos de tormenta y ternura. «No quiero tu poder, solo el derecho a existir». Thor asintió, sus hombros aliviados, el trueno menguando. Los rayos dejaron de pelear. Por un instante, todo fue calma, hasta que el Yggdrasil gimió una vez más, y una grieta se abrió en sus raíces. El precio del equilibrio había llegado. El Yggdrasil comenzó a arder desde dentro. Einar miró hacia el abismo y comprendió que el fuego lo reclamaba. Thor lo sujetó del brazo.
Si caes, caeré contigo. Einar sonrió. No, padre. El trueno necesita silencio para renacer. Dio un paso atrás, su cuerpo transformándose en luz. Cada chispa era un recuerdo, un rugido, un adiós. El árbol se cerró, apagando el incendio. Thor gritó su nombre, pero solo el eco respondió. Desde entonces, en las noches sin luna, un trueno sin dueño recorre los cielos, recordando que hasta los dioses pueden llorar. El silencio que siguió fue insoportable. Las raíces del Yggdrasil se enfriaron. La luz divina se apagó poco a poco. En Asgard, los truenos habían cesado por primera vez desde la creación. Thor caminaba entre los restos del árbol del mundo con el rostro cubierto de ceniza. Cada paso resonaba con la memoria de su hijo. ¿Dónde está su voz ahora?, murmuró. Nadie respondió. El viento no trajo ecos. Solo un leve resplandor azul que flotaba entre las ruinas, girando como una promesa no rota. Thor extendió la mano, y la chispa se posó sobre su palma. Odín observó desde lo alto del Bifrost sus cuervos callados por primera vez. Incluso los dioses deben pagar por su miedo, susurró. La lanza rota descansaba a sus pies. Freyja se acercó con paso leve, su rostro iluminado por la aurora que nacía. El sacrificio del hijo del trueno no destruyó el árbol, lo purificó. Odín la miró, su ojo cansado. Entonces el fin no era castigo, sino renacimiento. Un viento tibio recorrió los reinos, llevando un trueno lejano que sonaba como un suspiro. Los dioses bajaron la cabeza, no por vergüenza, sino por respeto. En Midgard, el invierno se disolvió de repente. Los aldeanos de Frostheim despertaron y vieron los cielos despejados por primera vez en meses. Un rayo de luz cayó sobre la vieja fragua de Einar, encendiéndola sin fuego ni humo. Sobre el yunque descansaba un pequeño fragmento de metal azul, aún caliente, como si respirara. Nadie comprendió su origen, pero los hombres lo llamaron el corazón del trueno. Desde entonces, cuando el martillo golpeaba el hierro, un eco respondía desde el cielo, como si el hijo olvidado aún guiara las manos del hombre. Thor regresó a Midgard bajo una lluvia suave. Caminó hasta la fragua de su hijo, donde el fragmento azul ardía. Lo tomó entre sus dedos, y un leve zumbido llenó el aire. En su interior escuchó la voz de Einar, no un reproche, sino un susurro de paz. Thor cerró los ojos, el peso del martillo cayendo junto a su rodilla. «Tu nombre será mi juramento», dijo con voz baja. Al mirar el cielo, no buscó truenos, sino silencio. En él encontró algo que los dioses olvidaron: la humildad ante el amor. El trueno volvió a los cielos, pero diferente. Ya no gritaba, cantaba. En Asgard, Odín ordenó que el nombre de Einar no se escribiera en piedra ni canto, sino en el sonido del viento. Así, cada vez que una tormenta pasara sobre los 9 reinos, el eco del hijo del trueno sería oído por los justos y temido por los justos y temido por los tiranos. Thor guardó silencio, observando el horizonte. No buscaba redención, solo memoria. Y en ese instante, entre los relámpagos, creyó escuchar la risa de su hijo viajando con la lluvia. El tiempo pasó y el trueno volvió a rugir, pero su voz era distinta. En los campos de Midgard, los hijos de los hombres hablaban de un herrero
que forjó el rayo con sus manos y desafió a los dioses sin miedo. Nadie recordaba su nombre completo, solo su eco. En cada tormenta, los niños alzaban los brazos y sentían una chispa correr por sus dedos. «El hijo del trueno nos protege», decían. Nadie sospechaba que, en cada relámpago, una mirada azul los observaba desde más allá del cielo, sonriendo con ternura. En Asgard, los dioses guardaron silencio durante siglos. Odín, envejecido por el remordimiento, contemplaba los reinos con su único ojo cansado. «Tal vez la inmortalidad no es un don, sino una deuda», murmuró. Freyja junto a él sonrió con melancolía, y Einar pagó por todos. En los salones dorados, Thor permanecía solo, el martillo apoyado contra el trono vacío. A veces, hablaba con el viento, esperando una respuesta. Una noche, un trueno suave respondió, no con furia, sino con consuelo. Entonces comprendió su hijo no había muerto. Solo se había convertido en el latido del mundo. Los siglos borraron nombres, pero no canciones. Los Skalds cantaban historias de un trueno que amaba la tierra más que al cielo. Decían que cuando los dioses olvidaron la compasión, un hombre los recordó. Su martillo no cayó para destruir, sino para despertar. En las hogueras del norte, los viajeros repetían su historia, y cada palabra encendía una chispa invisible en sus corazones. Así, Einar se convirtió en lo que los dioses jamás pudieron ser: un recuerdo que no teme morir. En la raíz del Yggdrasil, renacido, un destello azul comenzó a palpitar. El árbol había sobrevivido, y dentro de su savia dormía algo nuevo. Los vientos llevaron una voz suave. El trueno ya no pertenece a los dioses. Odín escuchó ese susurro y comprendió que el poder no puede ser encerrado. Freyja cerró los ojos, agradeciendo el equilibrio restaurado. Desde ese día, el Yggdrasil brilló con un fulgor más humano. Los dioses ya no dominaron los cielos, los compartieron. Cuando el último invierno terminó, un trueno suave cruzó los 9 reinos. En Asgard, Thor levantó el rostro hacia el cielo despejado, y por primera vez sonrió sin tristeza. «Hasta el fin de los mundos, hijo mío», murmuró. El eco del trueno respondió como una carcajada lejana. Y así, el hijo olvidado de Thor dejó de ser mito y se volvió plegaria, un canto que los dioses callan, pero los hombres recuerdan. En cada relámpago, su espíritu viaja libre, recordando a todos que incluso el poder más grande nace del amor.